¿No? Buenos días. Vamos a continuar el tema de renal. Vamos ahora a abordar la conferencia de dos, que es la continuación de la primera parte que hemos estado observando. Acuérdense que estamos dentro del riñón, que estamos observando para tratar de describir y explicar cuáles son las características eh, microscópicas del riñón. Estamos metidos en la nefrona, recuérdense. ¿M? Bueno, pues vamos a continuar. No sé por qué no me aparece aquí. Perdón, no me aparece. En el compartir pantalla no me aparece el escritorio. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ver si esto, no sé por qué aparecía algo raro, pero bueno, vamos a ver si se graba bien. Bueno, como decía, estamos abordando la segunda parte del tema de renal. Recuerden ustedes, estos eran todos los objetivos. Realmente estamos incluidos en los objetivos 3 y 4, que es describir el riñón como órgano macizo, porque estamos tratando de describir su parénquima. Y el decir que estoy tratando de describir el parénquima, estoy tratando de describir el tubo urinífero. Y el tubo urinífero, recuerden que estaba constituido por dos elementos, la nefrona y el tubo colector. Ahora estoy describiendo la nefrona y estaba describiendo la primera porción de la nefrona, que era el corpúsculo renal. ¿Está bien? Vamos a continuar. Bueno, pues estamos ahora en la nefrona, en el corpúsculo renal, y dentro del corpúsculo renal estamos en el polo vascular, donde se encuentra ubicado el complejo yuxtaglomerular. Este complejo yuxtaglomerular está ubicado en el polo vascular. Recuerden, o sea, el corpúsculo tenía tres partes. El polo vascular, por donde entraban y salían las arteriolas y donde estaba el complejo yuxtaglomerular. El glomérulo, propiamente dicho, o el corpúsculo propiamente dicho, que tenía glomérulo y la cápsula de Bowman. Y tenía el polo urinario, que era la continuación con el tubo contorneado proximal. ¿Bien? Bueno, ahora estamos en el complejo yuxtaglomerular. Vamos a ver un esquema y después vamos a precisar bien cuáles son los elementos que integran el complejo yuxtaglomerular. Bueno, miren, aquí hay un esquema. Abajo se ve el corpúsculo renal y hacia la parte de arriba se ve el polo vascular. Ven cómo entra la arteriola aferente y miren cómo sale la arteriola aferente. Esta arteriola aferente, cuando entra, se convierte, o sea, se transforma en una maraña de capilares fenestrados. ¿Bien? Ahora, el polo vascular, que es esta parte, la parte inicial del corpúsculo renal, está constituido por tres elementos. Este elemento redondeado que está arriba es uno de los mismos túbulos de la nefrona, del tubo contorneado distal, que se vuelve a pegar a la entrada del corpúsculo. Y ustedes ven que hay un acúmulo aquí de sus células. Este túbulo tiene un epitelio simple cúbico, ¿ven? Una sola hilera de células con células cúbicas. Pero aquí, cuando se pega el corpúsculo,
se apiñan estas células, se ven mucho los núcleos en microscopio óptico, después lo verán, y esta zona se le llama mácula densa. Esta mácula densa se pega de forma muy importante a la arteriola aferente. Esta arteriola aferente aquí se hace algo especial. Su capa media, que es eh, de células que están rodeando. Acuérdense que las arteriolas tienen fundamentalmente una capita, o sea, tienen endotelio y después tienen una capita de células musculares. Bueno, esas células musculares en la arteriola aferente a la entrada del corpúsculo se transforman y se convierten en unas células grandes secretoras que se llaman células juxtaglomerulares. Juxta porque está por encima del glomérulo. ¿Está bien? ¿Qué producen estas células? Bueno, pues producen una hormona que se llama renina y que intervienen en el mecanismo del control de la presión arterial. ¿Qué es lo que sucede? Que por la mácula densa está pasando líquido de filtrado que ya ha pasado por el tubo contorneado proximal, por el asa de Henle y va para el tubo distal. Eso lo van a estudiar en fisiología. Pero la concentración de los iones que tiene ese líquido hacen que estas células de la mácula densa se estimulen y estimulen a las células juxtaglomerulares para que provoquen renina, y es un mecanismo de control fisiológico que controla, ayuda, colabora al mantenimiento de la presión arterial. Entonces, elementos que tienen el aparato juxtaglomerular. Bueno, las células de su mácula densa. Las células juxtaglomerulares de la arteriola aferente que entra al corpúsculo renal. Y un grupo de células que está al lado de ellos, como taponeando la entrada del corpúsculo, que se llaman células mesangiales extraglomerulares, que hoy día todavía están en hipótesis, sus funciones todavía están en investigación. Entonces, estos son los tres componentes que tiene el aparato juxtaglomerular. Vamos a aprovechar aquí para ver el corpúsculo renal. Vean abajo cómo se ven las luces de los capilares. Entre las luces de los capilares, o sea, entre ellos se ve las células mesangiales, pero las intraglomerulares que decíamos que eran células de sostén que permitían la estructura del corpúsculo renal. Y vean que rodeando los capilares están unas células especiales que ustedes saben que se llaman los podocitos, que constituyen la cápsula visceral de, o sea, la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Y que existe un espacio que se llama espacio de Bowman o espacio capsular, y después tenemos la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Aquí no está señalada, pero es la capsulita que ustedes ven con el epitelio simple que está en la parte más externa. Y aquí en este espacio de Bowman es donde cae el líquido de filtrado que se filtra a partir del capilar, su membrana basal y los podocitos. ¿Está bien? Aquí cae el líquido de filtrado, que es el que empieza a circular después por el tubo contorneado proximal, el asa de Henle y el tubo contorneado distal. ¿Bien? Hasta que ya al final está conformado la orina y pasa al tubo colector. Ahora vamos a ver una microscopía óptica. Miren, aquí se ven dos corpúsculos renales. Lo están viendo, uno a la izquierda y uno hacia la derecha. Rodeando los corpúsculos hay túbulos. Los que son de luz más grande y que están y de luz irregular son los tubos contorneados proximales. Y los que se ven, como este que voy a señalar aquí hacia arriba, más redondeado, con luz más regular, es el tubo contorneado distal. Ahora, miren este corpúsculo que está hacia la izquierda. Ven que aquí se le pega, miren hacia abajo, donde está señalado que dice mácula densa. Se le pega un tubo que tiene varias celulitas pegaditas uno al lado de otra. Esa es la mácula densa, o sea, es parte del aparato juxtaglomerular. Aquí no se observa bien la arteriola aferente, no podemos verla, pero indiscutiblemente que ahí cerca, quizás en un corte más posterior, está la entrada de la arteriola aferente, porque si no, no tuviéramos la maraña de capilares esta que vemos aquí dentro del corpúsculo. Este es el glomérulo. Miren un esquema de una célula juxtaglomerular. Lo importante es que ustedes vean los gránulos de secreción que contienen renina. ¿Bien?
Entonces, resumiendo, las células yuxtaglomerulares contienen gránulos de renina, que es una hormona, y que participa como enzima conversora de la angiotensina 1 y la angiotensina 2 también, y tiene como función la relación con el control de la presión arterial. ¿Está bien? Entonces, voy a ir arriba aquí un momentico donde está el esquema. Miren a la derecha los tres componentes que tiene, eh, el aparato yuxtaglomerular. Primero, células yuxtaglomerares, que son las productoras de hormonas. Segundo, mácula densa. Y tercero, el mesangio extraglomerular. ¿Está bien? Y ya sabemos que la función es la relación con el control de la presión arterial. Bueno, vamos al sistema tubular del tubo urinífero. Digo tubo urinífero porque voy a llegar hasta el tubo conductor. Si hablara del sistema tubular de la nefrona, hablaría de tubo contorneado proximal, de asa de Henle y de tubo distal. ¿Está bien? Pero como añado el tubo colector, por eso ya menciono el tubo urinífero, porque el tubo urinífero integra nefrona más tubo colector, que es igual a parénquima renal. Bueno, miren, yo quiero que observen bien esta lámina. Aquí, estas imágenes, no vamos a ver los circulitos que están rodeados, que están ilustrando los tubos. Vamos a ver la estructura de la nefrona. Vamos a ubicarnos en primer lugar donde está el corpúsculo renal, donde se ve una marañita de capilares rodeado por una cápsula amarilla. Ese es el corpúsculo renal. Recuerden que les dije que desde la luz del espacio capsular se continuaba el líquido de filtrado por el primer componente tubular de la nefrona, que es el tubo contorneado proximal. Bien, hay una flechita aquí que está señalando cómo se verían esas células que rodean la luz por donde circula el líquido de filtrado. Fíjense que es un epitelio simple, cúbico, pero que tiene microvellosidades en su superficie. Eso es porque en este lugar estas células son células absortivas. ¿Absortiva de quién? Del líquido de filtrado. Es donde ocurre la reabsorción del líquido de filtrado. ¿Por qué? Porque se filtra mucho líquido. Entonces el organismo tiene este mecanismo para absorber o reabsorber este líquido de filtrado y entrarlo a la parte, o sea, atraviesa todas las células, sigue hacia la parte exterior donde está el túbulo y ahí es captado por los vasos sanguíneos y vuelve a la circulación. Ahora, este tubo contorneado proximal, después ustedes ven que se convierte en un tubo recto. Ese tubo recto, en la actualidad, le han dado nombres. Antes se le llamaba a esta parte ya recta que descendía hacia la médula del riñón, se llamaba asa de Henle. Ahora se le llama porción descendente del tubo proximal, pero también le podemos llamar asa de Henle. No, lo que me importa es algo. Ustedes vean que es grueso. Y al ser grueso continúa un epitelio cúbico, pero después se convierte en un tubito muy fino. Cuando se convierte en un tubito muy fino, ese es lo que se denomina asa de Henle o segmento fino. Y es fino porque el epitelio baja, se aplana y se convierte en un epitelio simple plano. Es bueno que ustedes manejen esto porque lo van a necesitar cuando estudien la fisiología. ¿Qué sucede en el epitelio que es grueso, es cúbico, y qué sucede en el epitelio que es fino? Ustedes verán los mecanismos interesantes que el organismo humano tiene para retener o para llevar otra vez al líquido que está ahí algunas sustancias que son necesarias expulsar y otras que son importantes retener para mantener la homeostasis de nuestro organismo. Entonces, vamos a otra vez a repetir. Del corpúsculo renal sale el tubo contorneado proximal que está contorneado. Después se hace recto y baja. Acuérdense que aquí hacia arriba estamos ubicados en la corteza renal y hacia abajo estamos ubicados en la médula renal. Baja de forma fina, baja de forma fina
y se convierte en el segmento, miren, está señalado aquí, segmento delgado del asa de Henle, porque llega abajo, dobla y vuelve a subir. Miren el epitelio que tiene, que es un epitelio simple, plano. Después sigue subiendo y se convierte en un epitelio grueso, y entonces se le dice segmento grueso ascendente del asa de Henle. Tiene este epitelio cúbico. Y después, cuando llega a la corteza, vuelve a contornearse. Miren a la derecha, tubo contorneado distal. Este tubo contorneado distal es el que se pega al corpúsculo y que forma la mácula densa en un momento. ¿Bien? Pero bueno, lo importante es que usted vea que se contornea y que después va a llegar al tubo colector. Los tubos colectores se forman en la parte más periférica de la corteza renal y bajan por toda la médula hasta llegar a las cálices y a la pelvis renal. Ya lo que se está conduciendo por este tubo colector es orina, o la orina está en un proceso todavía de concentración. Sigue aquí saliendo agua de ella para que la orina se concentre y no se pierda sustancias que no tienen por qué pertenecer, o sea, no tienen por qué uno deshidratarse. O sea, va a haber un proceso de concentración de la orina. Entonces, fíjense, en el epitelio del tubo contorneado proximal es un epitelio cúbico. En el asa de Henle, en su porción fina, es un epitelio plano, simple plano. Estamos hablando aquí siempre de simple, porque es una sola capa. Después vuelve a ser un epitelio cúbico en el tubo contorneado distal. Y por último, en el tubo colector, también un epitelio ya cúbico, pero un epitelio cúbico alto. Fíjense, la forma de uno aprenderse los epitelios es mirando este esquema y relacionándolo, cómo se ven los cortes en las distintas porciones de la nefrona. Bueno, ¿dónde termina la nefrona? Aquí, cuando el tubo contorneado distal desemboca en el tubo colector. Ahora, toda la nefrona, o sea, el corpúsculo, el tubo contorneado proximal, el asa de Henle, el tubo contorneado distal y el tubo colector es lo que conforma, ¿qué cosa? El parénquima renal. Es lo mismo que decir que el tubo urinífero. ¿Está bien? Porque son las estructuras organizadas para realizar la función del riñón, que es la filtración de la sangre, y la eliminación con la constitución de la orina de productos de desecho del metabolismo celular de todo el organismo. ¿Está bien? Ahora este es otro corte al microscopio óptico del riñón. Vean, como número 3, donde está señalado tanto el espacio capsular como el glomérulo. ¿Qué cosa es esto? El corpúsculo renal. Primera porción de la nefrona. El 4 está señalado el glomérulo, que está incluido dentro del corpúsculo renal. Después aquí, como uno hemos señalado el tubo contorneado proximal, pero les digo, son aquellos tubos que se ven de gran diámetro, de luz irregular, y el número 2 está señalado como tubo contorneado distal. Vean, el diámetro es más pequeño, la luz es más regular, pero que ambos tienen epitelios simples cúbicos. ¿Bien? Aquí estamos viendo una microscopía electrónica de tubos proximales y tubos distales. Reforzarle a ustedes que estos tubos proximales y también los distales está ocurriendo reabsorción de líquido de filtrado, por lo tanto sus células tienen las características de una célula absortiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues que quiere decir que tiene muchas microvellosidades, o sea, prolongaciones de la membrana plasmática en su zona superficial. El citoplasma en la parte inferior tiene muchas mitocondrias porque aquí ocurre un transporte activo de lo que se reabsorbe del líquido de filtrado, después pasa al espacio intersticial para ser captado por los vasos sanguíneos y pasar a la circulación general. Entonces, miren, esta célula es una célula cúbica, quizás cúbica alta, con microvellosidades en sus superficies y las vacuolas que ella endosita de este líquido tisular, y después al final vemos una gran cantidad de mitocondrias que colaboran con el transporte activo que está ocurriendo en esta zona basal de esta célula. Esas son las características de una célula absortiva, que es el modelo de célula absortiva.
Miren, este es el esquema del modelo de la célula absortiva. Miren qué interesante. Muchas microvellosidades en la zona apical, las túbulos vesículas, que son las vacuolitas con líquido dentro. También hay lisosomas. Y miren un núcleo grande, central, de cara abierta, se ve en la eucromatina, y hacia abajo, miren ustedes cómo hay mitocondrias y la membrana basal se invagina para ir ubicando, como si fuera un fruncido, las mitocondrias y de ese modo aumentar la superficie de absorción donde está ocurriendo el transporte activo hacia el espacio intersticial. Bueno, aquí resumiendo, este es vemos el tubo contorneado proximal, lo volvemos, lo mismo que vimos ahorita. O sea, aquí estamos viendo qué cosa, la nefrona, y el tubo urinífero, porque tenemos tubo colector también. Vamos a ver, primero tenemos aquí el corpúsculo renal. Vean ustedes cómo que de ahí sale, de ese espacio capsular, continúa con el tubo contorneado proximal. Miren el epitelio, que es un epitelio absortivo de células cúbicas con microbiosidades, muchas mitocondrias, invaginaciones aquí debajo y este núcleo central. Después se convierte ya en un tubo recto que se convierte rápidamente en delgado, y es la parte delgada de las ADN. Vean que las células son más anchas que altas, es un epitelio simple plano. Después, como asa que es, vuelve a ascender otra vez. Acuérdense que la parte de arriba es la corteza y la parte de abajo es la médula renal. Vuelve a ascender, siempre mientras está fino, siempre es un epitelio simple plano. Vuelve a ascender grueso, que es el tubo contorneado distal. Es una célula que también absorbe, pero fíjense que las microvellosidades en su parte superior es menor, pero sigue la gran cantidad de mitocondrias porque sigue un transporte activo importante. En esta célula se pega el tubo contorneado distal aquí al corpúsculo renal. Acuérdense que formaba el aparato yuxtaglomerular cuando este tubo se pegaba con su mácula densa. Y después este tubo contorneado distal desemboca ¿dónde? En el tubo colector. Miren las características del tubo colector. También es un epitelio cúbico alto, una célula bien grandota, con dotación de mitocondrias, de esto, porque sigue, hay un proceso de concentración funcionando. ¿Bien? El tubo colector, aquí lo hemos recalcado más. Vean que el tubo colector nace aquí en la parte cortical y penetra hacia la médula. Hay libros que le dicen tubo colector a la parte de la corteza, pero bueno, indistintamente se habla de conducto o tubo colector. ¿Está bien? Y desemboca después en la papila renal, que después conforma la pelvis, donde se acumula más orina y sigue descendiendo por los uretes ya fuera del riñón. Bueno, la circulación sanguínea es para estudio independiente, pero es importante que ustedes, cuando vean esto, le den una mirada, porque la van quizás a utilizar un poco, sobre todo en fisiología y en clínica. Aquí está en esta imagen la parte hacia arriba de la corteza y la parte de la médula. Y aquí está, ustedes ya reconocen la arteriola aferente, como entra el corpúsculo, sale del glomérulo como arteriola eferente. Después hay una red de capilares peritubulares, que son los que están ahí rodeando todos los túbulos que están ahí y captando lo que sale de los túbulos para llevarlo a la circulación general. Vean también aquí está ilustrada un corpúsculo hacia arriba y este otro corpúsculo hacia abajo, cercano a la unión córtico-medular. ¿Ven? ¿Por qué es interesante la unión córtico-medular? Bueno, porque en la unión córtico-medular van a transitar las arterias arqueadas. Eso lo verán, por supuesto, en anatomía. Pero es que de las arterias arqueadas es que va saliendo todas las arteriolas que van hacia la zona de la corteza y hacia la zona de la médula. Y hay este otro elemento que es interesante que vean, que son los vasos rectos. Vean cómo de estas arteriolas, de estas arterias arqueadas, se bajan hacia abajo los vasos rectos, que hay arteriales, por supuesto, y venosos.
siempre entrando y saliendo, acercándose al sistema venoso para retornar a la circulación general. Este es otro esquema para que ustedes puedan, cuando sea necesario, cuando sea una necesidad para ustedes, para entender el estudio, vean la circulación. Entrando, la arteria renal entra la sangre oxigenada, entra y llega a la zona donde, de relación entre la corteza y la médula, ahí se convierten en arterias arqueadas, y de esas arterias arqueadas es que salen las distintas arterias que penetran en la corteza y penetran en la médula. Llaman arterias interlobulares, y de ellas es que salen las arteriolas aferentes que van a cada uno de los glomérulos. Bueno, este texto es interesante para uno tener ya un resumen que les permite a ustedes conocer cuál es la función del riñón, pero que además les sirve como de base cuando empiecen la fisiología y no llegar a la fisiología sin tener un conocimiento previo de la función renal. Primero, la filtración glomerular. ¿Dónde ocurre? Ya sabemos que en los glomérulos están ubicados en la primera porción de la nefrona, que es el corpúsculo renal. Ahí, a través de la membrana de filtración, que ya recuerden ustedes que la vimos, que es la que está constituida por el endotelio fenestrado, la membrana basal y después las hendiduras de los pies de podocito. Tras esta hendidura ocurre, se produce una determinada presión y ocurre la filtración del plasma sanguíneo y cae líquido de filtrado. Después ese líquido de filtrado va a pasar a los tubos y comienza la reabsorción tubular. El 85% de lo que se reabsorbe ocurre en el tubo proximal, por eso las células son tan absortivas. Y se reabsorbe agua y sodio, aminoácidos, proteínas, y el agua y el cloruro en forma pasiva. Cuando decimos activa es que se reabsorbe atendiendo a la presencia de energía, y la de forma pasiva es cuando difunde sin requerimiento energético. En el distal sigue un proceso de absorción, pero de sodio, controlado por una hormona que se llama la aldosterona, y agua regulado por la hormona antidiurética. La hormona antidiurética ya veremos cómo se produce en el sistema hipotalámico hipofisario, eso lo veremos más adelante en endocrino. Y la hormona antidiurética también controla la permeabilidad al agua de los tubos colectores. Es la que permite que se reabsorba, bueno, antidiuresis, antidiurética, fíjense el nombre que tiene, que permite que se reabsorba más o menos agua en dependencia de las necesidades que haya. También ocurre secreción tubular, por el tubo proximal se eliminan distintas sustancias, creatinina, sustancias extrañas, y secreción de renina por las células que donde del aparato yuxtaglomerular, que convierte el angiotensinógeno en angiotensina, que es el vasoconstrictor más potente que tiene el organismo humano y que participa enormemente en la regulación de la presión arterial. Y también algo que no hemos mencionado, pero que es muy importante, es la secreción de una hormona que se llama eritropoyetina, que es la que estimula la formación de glóbulos rojos, que ocurre en las células del tejido conectivo que están en la corteza. Fíjense si es importante esto, que cuando un paciente cae en insuficiencia renal, inmediatamente empieza a afectarse su producción de eritrocitos, y el paciente cae en anemia, o sea, le baja los eritrocitos, por tanto le baja la hemoglobina, y hacen una anemia que muchas veces, como la insuficiencia renal puede ser tan silenciosa, la forma en que concurre a las personas médicos porque están decaídas, cuando ven, se ve que están, se estudia que lo que tiene es anemia, y se busca la causa de esa anemia y se encuentra que infelizmente lo que está ocurriendo es una insuficiencia renal con afectación de estas células. Hoy día ya hay eritropoyetina recombinante y se le inyecta a los pacientes, se le aporta la eritropoyetina mensualmente, es un medicamento muy caro. Por eso hay que tratar de evitar la insuficiencia renal, las que son evitables. Las que son evitables son las que son producidas por diabetes o por hipertensión arterial, porque son dos patologías que pueden ser prevenidas si tenemos un estilo de vida sana, si nos cuidamos, y ustedes tienen que estar en esa insistencia constantemente con sus pacientes. Bueno, aquí les traigo para refrescar un poco esta imagen de una casa aquí en Barcelona, hecha o diseñada por Gaudí, la casa de Batlló, preciosa.
Aquí una parte de ella preciosa también. Hay muchas cosas muy preciosas en este mundo. Y decirles que las vías excretoras, o sea, uréter, vejiga y uretra, ustedes lo van a estudiar por estudio independiente. Quiero que enfaticen mucho en uréter y uretra. Digo, perdón, en uréter y vejiga. La uretra también, todo hay que estudiarlo porque ustedes tienen que saber cuál es la estructura histológica de todas las partes de nuestro organismo. Pero quiero que enfaticen en el uréter. Fíjense, el riñón es un órgano macizo, sin embargo, el uréter es un órgano de qué tipo? Tubular, conduce, una luz central. Y vean que tiene una mucosa, por supuesto, una capa interna, una muscular media y una adventicia. Ahora quiero que vean el epitelio. Ya el epitelio aquí es un epitelio de transición, aquel que veíamos en las membranas epiteliales, que se veían aquellas en un epitelio estratificado, pero con células balonadas y que cambian en dependencia. Si el uréter está lleno de orina, por supuesto, el epitelio se repliega hacia afuera y entonces no se ven las células balonadas y se ve el epitelio más pequeño. Pero si está vacío, entonces sí se ven las células balonadas. Es el epitelio de transición típico de las vías urinarias excretoras. Esta es una imagen para que ustedes vean. Aquí está la luz del uréter, vean el epitelio. Después ven la capa muscular y por fuera la adventicia. Este es otro esquema igual. A veces hay cálculos, y es una patología que se ve con bastante frecuencia, que tupen, podríamos decir, la luz del epitelio, y el epitelio, como tiene una capa muscular, o sea, el uréter, rápidamente empieza a contraerse tratando de expulsar, y son los denominados cólicos nefríticos, que es uno de los dolores más intensos que se describen. Dolor intenso, puede dar sudoración, deseos de vomitar, pero cuando ustedes ven a un paciente, es más frecuente en los hombres, con dolor intenso en las fosas lumbares, hay que pensar siempre en cólico nefrítico. Hay que tratar de descartarlo. Y en la vejiga, que también es un órgano tubular, tiene una capa interna mucosa, después una capa muscular bien desarrollada, y en la zona inferior de la vejiga tenemos una adventicia. Sin embargo, en la zona superior tenemos una serosa y una cubierta de células mesoteliales. Ahora, vean el epitelio de la mucosa, es un epitelio más desarrollado, entre 5 y 8 capas, un epitelio de transición. Recuerden que cuando está vacío, se observan las células balonadas, pero cuando está lleno, esas células se aplastan, igual que el epitelio se ve, aunque sigue siendo estratificado, pero se ve, las células se ven más aplastadas y se ve menos grueso. ¿Está bien? Miren aquí cómo se verían las paredes de esta vejiga. Este esquema donde se ve bien, aunque he puesto el epitelio de transición en la zona donde se ve el balonamiento de las células superficiales del epitelio. Miren, un epitelio grueso con una lámina propia de tejido conectivo. ¿Bien? Recuerden que esto tienen que verlo un poquito más profundamente como estudio independiente. Y aquí vemos las características de la uretra masculina y la uretra femenina. Ustedes todavía no han dado la anatomía de la uretra. La uretra masculina tiene 3 porciones. Lo verán, tiene primero un epitelio de transición y después un epitelio pseudo estratificado. Es muy complejo, estratificado, y después uno estratificado ya cuando está casi en la parte donde está el meato externo de la uretra. En las mujeres, la uretra es más pequeña y el epitelio es estratificado plano, no queratinizado, y una lámina propia y un esfínter que por suerte está porque es que cierra y no permite que salga la orina de forma indiscriminada. Bueno, muchachos, pues hemos terminado la conferencia de sistema renal. Ahora les pido de favor que a estudiar por la guía, por el laminario, por el libro de texto, por las conferencias, y hagan el taller, lo elaboren. Es la forma de trabajar con los contenidos y de aprender, y me los envíen.
y yo inmediatamente se los retroalimento y les digo que va bien y que no va bien. Bueno, entonces muchas gracias. Vamos a dejar de compartir y vamos a despedir. Perdonen lo que pasó al inicio, no sé, algo pasó extraño. Vamos a ver. Espero que se haya grabado bien. Hasta luego.